Listo. Por favor, confírmenme si todos logran visualizar la pantalla. Listo. Perfecto. Pues vamos a retomar nuevamente, bastante rápido, la presentación. Como ya la hice, Marco Farfán, ya me conocen. Vamos a tratar dos puntos, que es la ley número 30884 de lo relacionado al manejo de bolsas de plástico. Vamos a ver específicamente el artículo 12. Y como segundo punto vamos a ver cómo se trabaja en SAP Business One. Con referencia a la ley, al artículo número 12, tenemos lo siguiente. Esta ley en su artículo número 12 tiene 10 puntos a tratar. El primero está relacionado a que esta ley ha sido creada para desincentivar el uso de bolsas de plástico. La intención es en el tiempo poder hacer que todos los expendios públicos, todas las entidades que distribuyen bolsas de plástico lo dejen de hacer con el fin de poder utilizar bolsas reusables o biodegradables para poder cuidar el medio ambiente. Segundo punto es que este impuesto grava la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico. Esto significa que cualquier tipo de bolsa de plástico que vaya a ser entregada o vendida o distribuida va a pagar un impuesto. Punto 3. Son sujetos del impuesto las personas naturales y jurídicas que opten por adquirir las bolsas plásticas. Cualquier persona natural o jurídica que compre bolsas de plástico están sujetas a este impuesto. El punto 4 es la obligación tributaria se origina en el momento de la adquisición de las bolsas de plástico. Esto significa en el momento que yo realizo la adquisición de una bolsa de plástico o se me entrega como parte de una compra una bolsa de plástico, ya está sujeto al impuesto y por ende se deberá cobrar este impuesto y deberá mostrarse en el documento, que lo vamos a ver en los siguientes puntos. Punto número 5. El impuesto es gradual según el siguiente cronograma. Como había mencionado, se iniciará este año con 10 céntimos en agosto de este año y de ahí cada año será gradual por 10 céntimos adicionales. Significa que en el 2020 serán 20 céntimos, 2021 30 céntimos, 2022 40 céntimos y 2023 50 céntimos y de a partir del 2023 en adelante se mantendrán 50 céntimos por cada bolsa de plástico recibida como parte de la compra, sea que se adquiera la bolsa de plástico o sea entregada como parte de la compra que se esté realizando. 6. Este impuesto deberá ser consignado y ser visible en la información que se está mostrando en el comprobante de pago. Esto significa en la boleto factura que vaya a entregarse al momento de realizar la venta, debe consignarse tanto la cantidad de bolsas como el importe del impuesto que se está cobrando por las bolsas de plástico. 7. El impuesto es cobrado por la persona natural y o jurídica sujeta al impuesto general a las ventas que transfiera las bolsas de plástico en el momento de la emisión del comprobante de pago correspondiente, respaldando puntos anteriores que ya habíamos visto. Se indica que la cobranza correspondiente la realiza la persona natural o jurídica que distribuya o venda las bolsas como parte del proceso de la venta. Punto 8. Este impuesto es declarado y pagado por los agentes de percepción con periodicidad mensual. Este impuesto es declarado mensualmente y hacia la SUNAT por los agentes de percepción. Mayor detalle sobre cómo se va a regular esto o cómo va a ser la declaración lo pueden encontrar en la ley cuyo enlace se va a adjuntar al final de esta presentación. Punto 9. Este impuesto constituye ingreso al Tesoro Público y su administración le corresponde a SUNAT.
SUNAT se encargará de administrar este impuesto. Y por último, el punto 10, este impuesto entra en vigencia a partir del 1 de agosto del 2019. Es básicamente todos los puntos que están relacionados a lo que viene a ser el impuesto que se va a aplicar a las bolsas de plástico a partir del 1 de agosto del 2019. Ok, entonces básicamente eso es lo que indica esta nueva ley relacionada al uso de los plásticos. Y ahora vamos a ver cómo es que dentro de SAP nosotros estamos planificando trabajar este impuesto. Segundo, ¿cómo se trabajará en SAP Business One el manejo de este impuesto a las bolsas de plástico? Primero, hay ciertas parametrizaciones que nosotros estamos planteando se van a realizar. Primero, sería la creación de una categoría fiscal para poder independizar este impuesto de manera normal, que vendría a ser, nosotros estamos poniendo que se crearía la categoría impuesto a las bolsas o impuesto de bolsa. Luego de ello, se establecería y se crearía una clase de impuesto relacionada a los impuestos que vendría a ser impuesto a las bolsas. Con un código estamos planteando que sea IB, impuesto a las bolsas, a la cuenta contable correspondiente relacionada al impuesto y con una tasa de impuesto del 100%. Ahorita más adelante vamos a ver por qué la tasa de impuesto sería del 100%. Tercero, se crearía un código fiscal que permitiría, que luego sería usado en los documentos relacionados a las ventas e incluso a las compras también, porque hay de ambos lados, que sería igual impuesto a las bolsas y su tasa efectiva sería también del 10%. Luego de esto también se crearía un artículo específico para manejar este impuesto. Esto quiere decir, para aclarar el tema, si alguno de ustedes, alguno de nuestros clientes vende las bolsas, tendría que crear un artículo de bolsas para la venta y adicionalmente se tendría que crear un artículo no inventariable para llevar el control y registro del impuesto a las bolsas de plástico. Serían dos artículos diferentes. El artículo no inventariable es el que estaría recolectando y almacenando este impuesto. Valga decir, en caso de que distribuyan las bolsas de plástico y no se vendan, solo se distribuyan y tienen que recolectar este impuesto, solo crearían el artículo no inventariable para el impuesto, el cual sería utilizado en el proceso de la venta para poder hacer la recolección de este impuesto y poder registrar. Y por último, como parte de las parametrizaciones, sería definir la determinación del indicador de impuesto. Esto significa en las parametrizaciones avanzadas que tenemos dentro de SAP, a partir de las últimas versiones de SAP, nosotros podemos definir para que los documentos, a través de la clase del documento, en este caso, por ejemplo, a nivel de artículo, sea por documentos de ventas o documentos de compras, en un artículo específico, que sería el artículo que estamos creando, artículo no inventariable, le aplique automáticamente el código de impuesto a las bolsas, para que de esta manera, cuando se jale el artículo en el documento, automáticamente
le jale el impuesto correspondiente a las bolsas. Entonces, con esta configuración garantizamos que el artículo no inventariable creado va a utilizar este impuesto que hemos creado. Luego de ello, para el registro de los documentos, cuando se registre una factura, esta deberá consignar como parte de las líneas, aparte de los artículos que se están vendiendo, deberá consignar el artículo no inventariable, el cual va a ser el que va a recolectar este impuesto. Se indicará el artículo, se indicará en cantidad la cantidad de bolsas que se está distribuyendo, se indicará el precio por unidad, en este caso para el 2019 sería 10 céntimos, y de forma automática ya les mostrará el indicador de impuesto IB, que es el impuesto a las bolsas, y se deberá marcar el check de solo impuesto, con el fin de que el cálculo que se realice, el impuesto sea el monto total de estas bolsas como impuesto. Por ello es que este código de impuesto IB tiene una tasa del 100%, ya que el objetivo de declarar esta línea es solo declarar el impuesto que genera esta línea, más no la base imponible. Por ende, el impuesto acumulado sería, en este caso de este ejemplo, 10 céntimos porque es una sola bolsa. De esta manera es que tendría que registrarse en todas las ventas que se hagan y las cuales vayan acompañadas de bolsas de plástico, deberá registrarse una línea más, como se muestra, con la cantidad y el monto aplicable a cobrar, entre comillas, que es de 10 céntimos por este año, 20 céntimos por el 2020 y así hasta el 2023, que serían 50 céntimos en su momento, y con el cheque de solo impuesto se estaría generando solo el impuesto correspondiente. Si en caso algunos de ustedes venden las bolsas de plástico, a este debería agregar una línea adicional por la venta de las bolsas de plástico, las cuales obviamente van a estar sujetas al IGB y a su impuesto o es parte de la transacción, pero adicional a esa línea tiene que ir esta línea del artículo no inventariable para las bolsas, porque hay que tomar en cuenta que este impuesto que se está cobrando no tiene nada que ver con el impuesto del 18% que se cobraría al momento de realizar la venta de la bolsa. Esto es un impuesto adicional. En caso se venda la bolsa, yo cobro el 18% y adicionalmente tengo que cobrar en este año 10 céntimos por cada bolsa que yo esté entregando. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que vende bolsas y vendo paquetes por, qué sé yo, 20 bolsas, yo voy a vender este paquete de, pongamos 10 bolsas, yo voy a vender, voy a cobrar el IGB, pero adicionalmente voy a cobrar 20 céntimos por cada bolsa. Esto significa voy a cobrar un sol. Eso básicamente viene a ser el registro de dentro de SAP del impuesto relacionado a las bolsas de plástico. Básicamente con esto estaríamos terminando la presentación. Si pueden apreciar, en la última lámina está el enlace donde pueden encontrar la ley correspondiente, donde se detalla obviamente no solo el artículo 12, sino todos los artículos que comprenden esta ley, para que la puedan revisar, discutir con sus áreas de contabilidad y hacer las consultas que requieran necesarias a SUNAT para poder aclarar el tema tributario de manejo y declaración de las mismas y cómo es que esto aplicaría en sus declaraciones correspondientes. Con eso, básicamente, agradezco la presencia de todos los asistentes. Como comenté,
Este webinar va a ser publicado y luego distribuido a todos ustedes con el enlace correspondiente de descarga de la presentación que acabamos de ver. Si no tuviesen ninguna duda o consulta adicional, me estaría despidiendo y agradeciendo nuevamente su presencia.